Hola, profe. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien ustedes? Qué poquitos que son. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron todos por la lluvia? Ahí viene Cami. No, necesito gente. Recién terminé con Química 1 que tenía como 24 conectados. Estaba así como... ¿Y acá? Son 3. Qué triste. Bueno, ¿cómo andan? ¿Pudieron ver Todo bien, por algo? suerte. ¿Pudieron leer el Yo, libro? nada, la verdad, nada, Beli. Bien. No, para esto nada. No, yo me imaginé, o sea, porque sé que últimas 2 semanas de cuatrimestre los enloquecen con 25 millones de presentaciones, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no quise, fue la decisión de la semana pasada de no apurar en, bueno, sigamos, 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 porque en realidad no tenía sentido, o sea, no, prefiero que aprendan los temas bien, con tiempo, a llevarlos a que hagan todas las corridas y no se entienda nada. Y aparte que, a ver, este tema es un tema nuevo que estamos arrancando ahora. Nosotros tenemos esta es la última clase, 2 semanas de receso y 2 semanas sin clases porque son las mesas de finales. O sea, ustedes ya lo deben saber porque la inscripción a finales es esta semana y la que viene. Hago aclaración por las dudas. Igual los tres me parece que ya dieron el final de Química 1, ¿no? Sí, listo, entonces no hago ninguna aclaración. No, porque si alguien de los que tiene que dar el final de Química 1, pero lo dieron casi todos, no sé si hay muchos que queden, me tiene que hacer consultas, que me escriban en las vacaciones, me pidan modelos, cosas, no hay problema. Entonces la idea es la siguiente, es que ustedes puedan familiarizarse con el tema, o sea, por eso di solamente en el trabajo, o sea, el trabajo y digamos, la guía es corta, y el apunte habla solamente de los hidrocarburos, o sea, es muy, muy general y muy teórico. Yo ahora les voy a comentar un par de detalles como para que vayan teniendo en cuenta. Seguramente después, donde en la parte de, vieron, en apuntes y resoluciones, que yo voy subiendo resoluciones de las guías y cosas, por ahí subo algún material adicional, como ser imágenes o ejemplos de compuestos, para que vean distintos compuestos, o sea, distintos alcanos, alquenos y alquinos, para que puedan ver dónde está el detalle de cada cosa y puedan entender mejor algunas cuestiones. Antes de empezar con ese tema, algunas salvedades con respecto a los trabajos de equilibrio químico. ¿Sí? La mayoría, como yo sé que hubo un desfasaje entre que ustedes los presentaron y yo hice las devoluciones, sé que muchas de las cuestiones que yo veía para corregir, me acordaba que ya las habíamos trabajado en clase y las había explicado. Siempre tengan en cuenta y acuérdense mucho, que fue lo que me pasó con la mayoría de los trabajos, el tema de leer bien lo que les están pidiendo. O sea, si les están pidiendo pH, si les están pidiendo pOH, si les están pidiendo concentración de oxidrilos o de protones. Porque, o sea, uno de los errores más comunes que vi, que en realidad no es que sea con ustedes, es el más común cuando se aprende el tema de pH y pOH, es la confusión entre si me dan la concentración de oxidrilos, saco el pH y ya resolví. O sea, hay un juego entre el pH y el pOH, que es justamente esa relación con la que se trabaja, que hace que ustedes tengan que analizar qué es lo que se está pidiendo, ¿sí? Y siempre partan de que pH más pOH tiene una relación que es constante, que es igual a 14, y que a partir de ahí ustedes pueden jugar según los datos, buscando cuál es la incógnita que les está pidiendo, ¿sí? Pero siempre que ustedes empiecen un ejercicio, tanto en química como en física, siempre se anotan cuáles son los datos que les dan, o sea, qué es lo que tengo como dato y qué es lo que me piden. Y a partir de ahí empiezo a analizar, bueno, ¿qué puedo utilizar? O sea, se escriben las fórmulas al costado si quieren, para poder identificar y visualizar qué es lo que tengo y qué es lo que necesito, en base a lo que me están pidiendo, ¿sí? Lo mismo pasa con Física 2. En Física 2 todavía no subí el apunte nuevo, que es de circuitos eléctricos, lo voy a subir mañana, pero solamente a modo de que sepan que existe, no de que lo tengan que resolver. Vamos a hacer una explicación mañana básica de cuáles son los temas para trabajarlo después de pasado el receso. Con química por ahí
estamos un poco más porque, como ya les había dicho, química es más larga, tiene más temas, entonces, no sé si es que tenemos menos tiempo, pero bueno, es un poco más larga de entender, o sea, tiene un poco más de complicaciones. Igual puede que, no sé, cruzo los dedos así, puede que podamos volver a una presencialidad o semipresencialidad o no sé cómo después de las vacaciones de invierno. O sea, se está haciendo toda una encuesta. A los chicos de primero les llegó, no sé si les llegó a ustedes, eh, con respecto a esas cuestiones. Se está viendo qué profesores pueden, qué profesores tenemos la vacuna, quiénes no, si tenemos enfermedades de base para saber si podemos volver. Así que yo entiendo que se está preparando todo el escenario como para pensar en una posible vuelta a la presencialidad después de vacaciones de invierno. Que yo a mi criterio, y para serles sincera, yo hubiese vuelto en el nivel superior a presencialidad, así como se volvió en secundaria, o sea, porque en nivel superior son adultos, o sea que es mucho más fácil seguir los protocolos y que entiendan cuáles son los protocolos y cómo manejarse que en el nivel secundario, o sea, me parece que hay una mayor estructura, pero bueno, se decidió que superior era primer cuatrimestre virtual. Yo espero que por ahí alguna clase presencial tengamos, por una cuestión de tiempos, más allá de que va a ser engorroso, porque todos tenemos que salir de la casa, ir a cursar de noche, volver, ir, venir, pero me parece que es mucho más provechoso el tiempo dentro del aula que la virtualidad. O sea, me parece que se puede aprovechar más. Sobre todo porque, por ejemplo, con ustedes, con lo que es Química 2, hay muy baja, o sea, hay muy baja participación en los Zoom, o sea, hay muchos problemas de conectividad. En Química 1 por ahí no, pero en Química 2 hay muy baja conectividad, o sea, tengo la mitad del curso que no está participando, en la entrega de trabajo tampoco, o sea, son 10 que vienen así como llevando todo, o sea, presentando ahora algunos trabajos, pero que están por ahí no presentados en un trabajo, pero están en los Zoom, o me consultan por WhatsApp, o están, el resto no me están dando señales de vida, cosa que me preocupa. Por ahí la presencialidad puede hacer que se animen y que se puedan sacar más dudas, pero bueno, veremos. A ver, química orgánica, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que tenemos que entender ahora con respecto a química orgánica? Primero, nuestro átomo principal y lo más importante que tenemos que saber y acordarnos siempre, cuando, en cualquier compuesto que tengamos en química orgánica, es que el átomo de carbono forma 4 enlaces covalentes. O sea, yo tengo el átomo de carbono que tiene, como les decía el año pasado, 4 palitos. Y los 4 palitos tienen que tener algo en cada uno. ¿Sí? Primer tema que estamos viendo tiene esa propiedad del átomo de carbono. Van a leer en el apunte que una de las propiedades que tiene, que hace que forme los compuestos del carbono, es que tiene la facilidad de formar cadenas, o sea, los átomos de carbono se pueden unir entre ellos y formar cadenas carbonadas con enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples, o sea, tiene esa particularidad el átomo de carbono que hace que se formen los compuestos orgánicos. Toda la química orgánica tiene como base una cadena carbonada, o sea, siempre que ustedes estén en presencia de un compuesto orgánico, van a estar en presencia de átomos de carbono, ¿sí? Son muy sensibles a todo lo que son los ácidos, o sea, cualquier ácido que yo ponga en un compuesto orgánico, lo que tiende a hacer es a degradarlo, o sea, a cortar las cadenas y a romperlo en otros compuestos. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes todos en algún momento han estado con lavandina en las manos, ¿sí? Nuestras células están formadas tienen una membrana, que es la membrana plasmática, que está formada por cadenas carbonadas. La lavandina es un ácido, ¿sí? Es el licoclorito. Lo que hace es romper las cadenas carbonadas y eso es lo que hace que nosotros cuando trabajamos mucho con lavandina, muy concentrada, sentimos como jabonosa la mano. Eso es porque se están degradando moléculas orgánicas, ¿sí? Es un ejemplo de cuáles son una de las consecuencias que tiene el uso de ácidos sobre los compuestos carbonados. En la primera parte que nosotros vamos a trabajar ahora, que yo lo denominé, no, en realidad se llama así,
que son los hidrocarburos. Se llaman hidrocarburos porque están formados por átomos de hidrógeno y de carbono. O sea, solamente los dos elementos que están formando estas cadenas son carbono e hidrógeno. Y dentro de la clasificación de los hidrocarburos tenemos tres tipos de compuestos: alcanos, alquenos y alquinos. ¿Dónde radica la diferencia entre cada uno de los compuestos? En las uniones que hay entre los átomos de carbono. O sea, la unión a los átomos de hidrógeno siempre van a ser uniones simples, ¿sí? El hidrógeno tiene un solo electrón, o sea que el único tipo de enlace que puede formar es un enlace covalente simple, no tengo otra forma de enlazarlo. En cambio, el átomo de carbono puede formar diferentes enlaces. Lo que hace es, en los alcanos, que son los compuestos más sencillos, todos los átomos de carbono están unidos entre ellos por enlaces simples. O sea, yo tengo una cadena de carbonos donde los carbonos tienen todos enlaces simples. En los alquenos tengo como mínimo un enlace doble en la cadena carbonada. 1, 2, 3, o sea, depende del largo de la cadena y del tipo de alqueno que tenga, yo voy a tener un doble enlace. Cuando yo tengo una cadena carbonada que tiene los átomos de carbono con un enlace doble entre alguno de los átomos de carbono, estoy en presencia de un alqueno. Y el último grupo de compuestos son los alquinos, que lo que tienen es uno o más enlaces triples, ¿sí? Esa es la diferencia entre los tres tipos. Hola, Cristian. Esos son los la diferencia entre los tres tipos de compuestos, ¿sí? Enlace alcanos, enlaces simples, alquenos, enlaces dobles, alquinos, enlaces triples. Siempre estoy hablando de los enlaces con respecto a los átomos de carbono, entre ellos. Y acá viene el tema de la particularidad del átomo de carbono de formar 4 enlaces. Ustedes piensen que si yo estoy hablando de una cadena, yo tengo un átomo de carbono unido a otro átomo de carbono, unido a otro átomo de carbono. Cuando tengo enlaces simples, ustedes lo que van a mirar siempre, y se los voy a decir antiacadémicamente, ustedes ya me conocen que yo tengo estas cosas antiacadémicas, ustedes escriben la cadena carbonada, la cantidad de carbonos que tengan que escribir, y siempre el átomo de carbono tiene que tener los 4 palitos con algo unido. Entonces, si yo tengo un alcano, voy a tener la unión entre carbono y carbono, y todos los palitos libres que le quedan, de los 4 que tiene que tener, llevan hidrógeno. Entonces, en los extremos de la cadena, ¿sí? Los dos extremos, yo voy a tener el carbono unido a otro carbono, por ende le van a quedar 3 enlaces sin sustituir. Eso quiere decir que lleva 3 hidrógenos. Si tengo un carbono que está unido a un carbono arriba y un carbono abajo, le quedan 2 enlaces sin sustituir, llevan un hidrógeno de cada lado, ¿sí? Eso es lo que se denomina una fórmula desarrollada. Yo en el apunte les puse los distintos ejemplos. Nosotros vamos a hablar de fórmulas desarrolladas cuando yo muestro todos los enlaces entre los carbonos y de los carbonos con el hidrógeno. O sea, cuando yo dibujo todos los palitos, yo tengo una fórmula desarrollada. Cuando yo hablo de una fórmula semidesarrollada, los enlaces que se muestran son solamente entre los carbonos. Los hidrógenos directamente se ponen al lado del carbono, en el caso que les decía recién, de un carbono en un extremo, si lleva 3 hidrógenos, pongo el carbono, hidrógeno con un 3 como subíndice. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene 3 hidrógenos enlazados. Eso es semidesarrollado. Nosotros, en general, a lo largo de toda la química orgánica que vamos a ver, salvo ahora porque estamos entendiendo lo que son los hidrocarburos, vamos a manejarnos siempre con fórmulas semidesarrolladas. ¿Por qué? Porque nos interesa ver cómo están enlazados los carbonos y ver, en base a cómo están enlazados, qué tipo de hidrocarburo es, ¿sí? Ya cuando pasemos al resto de los compuestos, vamos a trabajar siempre con fórmulas semidesarrolladas. Ahora es para una cuestión de que ustedes se acostumbren a que siempre el carbono tiene 4 enlaces para sustituir. Ya después se van a dar cuenta solos de que siempre cuentan y llegan a 4. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos con fórmulas semidesarrolladas?
si nosotros tenemos que ver si es un alcano, un alqueno o un alquino, yo tengo que ver qué tipo de enlace hay entre carbono y carbono. El enlace con el hidrógeno no me interesa, porque el enlace siempre va a ser simple. Entonces lo que se hace es resumir la estructura en algo que sea visualmente más sencillo para poder decidir si tengo un alcano, un alqueno o un alquino. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Y después hay un tipo de fórmula, que es la fórmula molecular, que eran las fórmulas con las que trabajábamos el año pasado nosotros, que la fórmula molecular lo que hace es solamente poner los símbolos de los elementos y la cantidad de cada elemento. Entonces, si yo ahí no muestro ni los enlaces entre los carbonos, ni los enlaces entre los hidrógenos, solamente pongo cantidad de carbonos y cantidad de hidrógenos. ¿Sí? Eso es una fórmula molecular. Ustedes se van a encontrar en la guía que yo en algunos ejercicios les digo que hagan la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y la fórmula molecular. ¿Por qué les hago hacer la fórmula molecular? Para que puedan ver que hay compuestos, si voy muy rápido me frenan, ¿eh? Hay compuestos que entre sí tienen una característica, o sea, una particularidad que se denomina isomería. La isomería es, en este caso, es una isomería de función, porque cambio de propiedad, es tener la misma cantidad de átomos de los elementos, pero que estructuralmente son distintos, ¿sí? Yo puedo decir que tengo 2 carbonos y 6 hidrógenos, o 3 carbonos y 9 hidrógenos, y tenerlos distribuidos de distinta manera en la estructura. Ustedes van a ver que en el caso de los alcanos, los alquenos y los alquinos, hay compuestos que son isómeros entre sí. Entonces, yo puedo decir, tener una fórmula molecular, y a mí la fórmula molecular no me da cuenta de si estoy en presencia de un alcano, un alqueno o un alquino, ¿sí? Yo tengo que hacer la estructura a partir del nombre para poder diferenciar qué tipo de compuesto estoy hablando, ¿sí? Eso es con respecto, digamos, en general, a lo que engloba a los 3 tipos de compuestos. Después tienen las propiedades de si unos son solubles, no son solubles, eso son más cuestiones teóricas. A mí me interesa más que entiendan el tema de estructuralmente, o sea, la parte práctica que refiere. Cuando yo hablo de los nombres, esto no es tan complejo como la nomenclatura que vimos el año pasado. La nomenclatura de orgánica es más sencilla. El nombre de cualquier hidrocarburo, o sea, y de la mayoría de los compuestos, o sea, y de todos los compuestos orgánicos, el inicio del nombre corresponde a la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena, ¿sí? Cuando yo tengo un solo átomo de carbono, el prefijo, o sea, las primeras letras que van, es MET, M-E-T. Si tengo 2, es ET. Si tengo 3, es PROP. Si tengo 4, es BUT. Y a partir del quinto, ya pasa, o sea, esos 4 son los que se van a tener que acordar de memoria, porque son los nombres que son distintos. A partir del quinto, ya es más sencillo porque trabajamos con los prefijos como penta, ¿sí? Penta, que significa 5, hexa, que viene de hexano, hepta, que viene de 7, octa, que viene de 8, nona, que viene de 9, deca, que viene de 10, ¿sí? Entonces, la primera parte del nombre siempre indica la cantidad de átomos de carbono que yo tengo. Y la segunda parte indica el tipo de compuesto. Los alcanos, la segunda parte del nombre termina en ano, o sea, alcano, la terminación de la palabra alcano es la terminación del nombre que lleva la cadena. En el caso de los alquenos, terminan en eno, y en el caso de los alquinos, terminan en ino. Entonces, si yo, por ejemplo, les nombro un compuesto que es el etano, estoy hablando de una cadena de 2 carbonos con enlace simple entre los carbonos, y el resto de los enlaces de esos carbonos llevan hidrógeno, ¿sí?
Si yo hablo de la fórmula molecular, voy a tener carbono 2, hidrógeno 6. ¿Sí? Cuando ustedes escriben la estructura, van a tener un carbono unido a otro carbono, y como le quedan 3 enlaces sin sustituir, esos 3 enlaces de cada carbono van a estar sustituidos por hidrógeno. De ahí es que saco que tengo 2 carbonos y 6 hidrógenos. Esa sería la fórmula molecular. ¿Sí? Si yo hablo de la fórmula semidesarrollada, lo que hago es escribir los 2 carbonos con un enlace entre cada uno, y al lado de cada carbono, hidrógeno 3. Y ahí tengo la fórmula semidesarrollada del etano. ¿Sí? Si yo hablara del alqueno, Pero sí. Preguntame. cuando hago la fórmula semidesarrollada, que Sí. pongo el carbono al lado del hidrógeno, Sí. siempre es carbono, porque de un lado me quedaría el hidrógeno en la derecha y el otro lado en la izquierda. No pasa nada la forma. En general se pone a la derecha, pero es indistinto. Si le ponen a la derecha o a la izquierda, es indistinto mientras ustedes respeten la cantidad de carbono. Eso no pasa nada. Si ustedes ponen los enlaces, cuando ustedes arman la fórmula desarrollada, van poniendo como hacíamos en enlaces covalentes, un enlace de cada lado. O sea, más que nada para que les quede ordenado a ustedes. Les va a quedar como si fuese una crucecita. O sea, ustedes ponen el carbono y le quedan los 4 enlaces en cruz. ¿Sí? Si yo les hablo del eteno, fíjense que estoy hablando otra vez de una cadena de 2 carbonos, pero termina en eno. Como solamente tengo 2 carbonos, el doble enlace está entre esos 2 carbonos. Y la cantidad de hidrógenos que me falta en cada carbono son 2. Uno de cada lado. La fórmula molecular sería carbono 2, hidrógeno 4. ¿Sí? Ahora, si yo les hablara de una cadena de 5 carbonos, ¿sí? Yo escribo los 5 carbonos, y el doble enlace, fíjense que puede estar en varios lugares. Puede estar entre el carbono 1 y el carbono 2, entre el carbono 2 y el carbono 3, entre el carbono 3 y el 4, o entre el 4 y el 5. Si yo pongo el doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, ¿sí? Ya sé que estoy en presencia del penteno, ¿sí? Tiene 5 carbonos y es alqueno. Es el penteno. Si yo el doble enlace lo pongo entre el carbono 2 y el carbono 3, lo que va delante del nombre es el número 2. Ese número 2 me está indicando la posición del doble enlace. Y dato importante, si el doble enlace yo lo hubiese puesto entre el carbono 4 y 5, o sea, en el carbono de más abajo, se nombra como 1-penteno, porque la cadena se empieza a contar desde el carbono más cercano al doble o triple enlace que tenga la cadena. ¿Sí? O sea que una de las maneras de hacerles trampa, se los aclaro porque es así, una manera de hacerles trampa en una ejercitación es escribir el doble enlace abajo o en el segundo carbono, empezando de abajo, y ustedes tienden a poner 3 pentenos. Y en realidad las cadenas siempre se nombran desde el carbono más cercano al doble o triple enlace que tenga, tanto para los alquinos, para los alquenos como para los alquinos. ¿Sí? En el caso de los alcanos, para decidir a partir de dónde empiezo a contar la cadena, lo que tengo que mirar son las ramificaciones. Igual hoy no los voy a volver locos con ramificaciones, porque primero quiero que entiendan alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí? Y en el caso de los alquinos pasa lo mismo que con los alquenos. Yo pongo el triple enlace, ¿sí? Por ejemplo, estábamos con la cadena de 5 carbonos. Pongo una cadena de 5 carbonos y pongo entre el carbono 2 y 3 un triple enlace. Fíjense que tanto el carbono 2 como el carbono 3 no van a tener hidrógeno, porque ya tienen 3 enlaces por el triple enlace, más el enlace que están formando con el carbono que tienen arriba y el carbono que tienen abajo, ¿sí? Ojo con eso, porque muchas veces lo que hacen es, como ya
o sea, vamos haciendo como por inercia, de que siempre le ponemos carbono, 1 o 2 carbonos para completar, nos pasamos de la cantidad. Entonces, ustedes siempre que escriban una estructura, o sea, si ustedes tienen el nombre, yo creo que en la guía más que nada les puse nombres y después que escriban. Igual si miran el teórico tienen desagregado todo lo que es cuando escriben ramificaciones, cuando cuentan carbonos, es bastante, bastante visual la guía con respecto a la explicación. Ustedes siempre lo primero que hacen, cuando tienen el nombre de un hidrocarburo, lo primero que se fijan es el inicio del nombre. ¿Con qué empieza para saber la cadena de cuántos carbonos es? ¿Sí? Entonces yo me fijo y dice, empieza con X. Bueno, listo, es un hexano, tengo 6 carbonos. Escribo los 6 carbonos en línea, se los pueden escribir en línea así o en línea así. Eso es indistinto y a comodidad de ustedes. ¿Por qué? Porque las estructuras carbonadas son tridimensionales, no están en un plano. O sea que escribirlos en vertical o en horizontal es exactamente lo mismo. Va en una cuestión de comodidad. Yo las escribo horizontales porque me acostumbré a escribirlas horizontales, nada más, una cuestión mía. Pero se pueden escribir verticales. En realidad se pueden escribir horizontales y les ocupa menos hojas. O sea, eso es a comodidad de cada uno. Lo que tienen que poder ver ustedes es visualizar qué están haciendo. Escriben la cadena con la cantidad de átomos de carbono que les dice. Después se fijan en qué termina el nombre, para saber si están en presencia de un alqueno, un alcano, un alqueno o un alquino. ¿Sí? Yo les dije hoy que tanto los alquenos como los alquinos pueden tener una o más dobles o triples enlaces. ¿Sí? Cuando yo tengo más de un doble enlace o de un triple enlace, así como hoy dijimos que era 2-penteno, si yo hubiese puesto otro doble enlace entre el carbono 1 y 2, ¿sí? Hubiese tenido el 1,2 pentadieno. O sea, el di me dice que hay 2 dobles enlaces. Y el 1 y el 2 me indica la posición del doble enlace. O sea, siempre que yo tengo más de un doble enlace o más de un triple enlace, antes de la terminación eno o ino, pongo un prefijo que me indique la cantidad. ¿Sí? Di, ti, tri. O sea, en general más de di, tri no vamos a poner porque es para complicar y nada más. Una vez que determino eso, me fijo el número que tengo que tener adelante para que me diga, bueno, ¿dónde están ubicados los dobles y los triples enlaces? Voy a la cadena, cuento, numero los carbonos y pongo el doble o triple enlace que tenga. Si es alcano, obviamente pongo todos enlaces simples y escribo la cantidad de hidrógenos que me faltan. Si es alqueno o alquino, ubico los dobles enlaces o los triples enlaces y después me dedico a poner los sustituyentes que tengan. O sea, los enlaces que me quedan sin cubrir. ¿Sí? Mauro, decime. Estás por tocar el micrófono. Sí, sí, Elio, sí, estaba esperando que termine. Estábamos con el ejemplo del 2-hexeno, que justo también lo diste en el ejercicio. Sí. Ponemos los 6 carbonos. El 2 me está diciendo que el segundo carbono tiene el doble enlace, porque Exacto. estamos en presencia, dijimos, del heno, que es un alqueno. ¿Se une con el tercero o con el primero el doble enlace? Con el segundo, porque si no sería 1 hexeno. Del segundo al tercero va. Del segundo al tercero. O sea, yo cuento primer carbono, segundo carbono, este carbono con el que Ahí. le sigue tiene el doble enlace. Con el que sigue. Exacto. Ah, siempre es con el que sigue. Exactamente. Muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y después están lo que son, que yo sé que están los ejercicios, o sea, se los tengo que decir sí o sí, lo que son ramificaciones. Las ramificaciones en una cadena, tanto en un alcano, un alquino o un alquino, no forman parte de la cadena principal. Es como un pedacito de cadena aparte que yo tengo. Tienen la misma, o sea, para nombrarlos tienen la misma lógica que tengo para nombrar las cadenas, o sea, con el met, et, but, o sea, con el largo de la cadena. La diferencia es que terminan en il. Entonces, cuando yo nombro, lo que hace es decir el número del carbono en el que se encuentra. Si yo les digo, por ejemplo, 2-metil pentano, yo ahí que miro. Primero, dice pentano, por ende tengo una cadena de 5 carbonos, ¿sí? Termina en ano,
o sea que es un alcano, son todos enlaces simples. Y me está diciendo que en el carbono 2 tiene una ramificación metil. ¿Por qué sé que es una ramificación? Porque termina en il, es un sustituyente. Y es una ramificación que viene de met, o sea, del metano, tiene un solo carbono. Esa ramificación es una ramificación de un solo carbono, que va a estar, el resto de los enlaces de ese carbono van a estar completos con hidrógeno. Entonces, cuando yo lo represento, voy a tener carbono, el primer carbono con 3 hidrógenos, el segundo carbono unido a un carbono al costado, o arriba, donde lo quieran poner. Ese carbono también va a tener que estar completo con las 4 rayitas para tener los 4 enlaces. Y después tengo el resto de la cadena, los 3 carbonos que le siguen, para tener el pentano, ¿sí? O sea, que fíjense que yo desagregué y lo primero que hice fue mirar el largo de la cadena, el tipo de compuesto, después vi que tenía escribí la cadena, vi qué ramificación tenía, la ubiqué y después completé todos los hidrógenos. Cuando tengo ramificaciones en alquenos o alquinos, sigo todo el mismo procedimiento que les había dicho antes, y después de que escribo, antes de escribir los hidrógenos, escribo las ramificaciones. Una vez que escribo las ramificaciones, o sea, fíjense que siempre vamos a la estructura carbonada, o sea, todos los carbonos con sus enlaces, y después agrego a lo último los hidrógenos que completan los 4 enlaces de cada carbono. ¿Sí? ¿Se entiende? Camila está a punto de llorar. No, Cami, no, Sí. Cami, no. Gabriela también, Gabriela ya está llorando. No, Gabriela, no, no. Es más fácil que la química del año pasado. Pero los hidrógenos los colocamos en todos los carbonos que les falte la ramificación. Exacto, cada carbono que yo tengo escrito, tanto en la estructura como en la ramificación, por eso yo los hago trabajar con fórmula desarrollada, que es más engorrosa porque es un dibujo más grande, pero ustedes tienen que dibujar todos los palitos. Entonces, los 4 palitos que tienen todos mis carbonos, o sea, ustedes siempre van a mirar que los 4 palitos que tienen los carbonos tienen que estar unidos a algo. Si no están unidos a otro carbono, por un doble enlace, un triple enlace o un enlace simple, tienen que tener hidrógeno. Cuando paso a hacer la fórmula desarrollada, borro los enlaces simples que tengo con los hidrógenos, o sea, cuento los hidrógenos y escribo la cantidad de hidrógenos. Y respeto todos los carbonos que tenía. Y cuando quiero hacer la fórmula molecular, cuento todos los carbonos y todos los hidrógenos. Y lo único que hago es poner carbono, hidrógeno y el número de cada uno. ¿Sí? A ver, como yo sé que esta es la última clase que tenemos hasta dentro de un mes, yo no pretendo que ustedes puedan hacer toda la guía para cuando retomemos. O sea, cuando retomemos nosotros vamos a tener que hacer todo un repaso y una revisión del tema. Mi idea, primero es que ustedes descansen 2 semanas, porque aparte van a tener que preparar finales y van a estar con la cabeza en cualquier lado. Yo lo que voy a hacer es subir la resolución de la guía con todos los pasos para que ustedes vean cómo voy sacando cada cosa. Y puedan visualizar el dibujo, o sea, la estructura. Por ahí no les hago todas las fórmulas moleculares o todas las semi-desarrolladas, pero sí les voy marcando cada punto para que vean visualmente cómo están armadas las estructuras, ¿sí? Porque la química orgánica lo que tiene es eso. Es más una cuestión visual, hasta que yo entiendo la dinámica de la escritura, que una cuestión de ver cómo se unen como hacíamos en química inorgánica, ¿sí? En inorgánica era una cuestión más de contar átomos, y acá es una cuestión más de ver la estructura. Es como eran los enlaces covalentes, con la diferencia de que acá tenemos muy pocos elementos. Tenemos el carbono y tenemos el hidrógeno. Lo único que tenemos que ver es cómo juegan los enlaces entre ellos. Entonces, mi idea es subirles la resolución para que ustedes tengan una guía, si quieren ir trabajando y viéndolo, como para tener una idea, digamos, más completa. Yo sé que en el apunte teórico les puse muchos ejemplos, pero a veces, si no tengo los ejemplos de la guía de ejercicios, me cuesta más arrancarlo, pero ir haciéndoles el desagregado de primero miro esto, después ya lo van a hacer de manera mecánica, o sea, van a leer y van a decir, bueno, esta es la cadena de 5, de 6, o sea, créanme que lo van a hacer
instintivamente. Pero para que ustedes lo puedan tener y puedan ir mirando, y si tienen tiempo y resolviendo, yo voy a subir la resolución de esta guía. La idea es que cuando nosotros volvamos del receso y volvamos de las mesas, tengamos una clase donde veamos todas las dudas que hay del tema y podamos cerrar el tema en esa semana. Para la semana siguiente empezar con la siguiente parte de química orgánica que tiene que ver con carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, le vamos a agregar un elemento y ese va a ser el más complejo. O sea, eso va a ser toda la complejidad que va a tener química orgánica. Vamos a ver esta parte que es hidrocarburos y después vamos a ver funciones oxigenadas, donde vamos a ver alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Pero la lógica, a ver, la base de la química orgánica y lo que ustedes tienen que entender para poder llevar adelante el resto de los temas es esto. O sea, es como cuando ustedes entendieron lo que era nomenclatura y entendieron lo que era un ácido y una base y a partir de ahí arrancaron con todo lo que eran cómo formábamos una sal y entendíamos cómo se unían los átomos. Bueno, en química orgánica es lo mismo. Yo tengo que entender cómo se arma la estructura carbonada y ya después es un juego de estructuras que se le van agregando para entender de qué tipo de compuesto hablo. Pero yo necesito ver el esqueleto de la cadena. Cuando yo entiendo cómo se escribe el esqueleto de la cadena y cómo puedo armar una estructura, ya tengo la química orgánica el 50% aprendida, ¿sí? Porque después todo lo que es nomenclatura van a ver que toda la nomenclatura es igual y lo que cambian son las terminaciones de los nombres. Por eso les voy a hacer tanto hincapié en la nomenclatura, las ramificaciones y en cómo lo representamos, ¿sí? Pero bueno, la idea era, yo les di el apunte el otro día, y yo lo que quería hoy era por lo menos explicarles para que entiendan lo que estaban leyendo y que les quede una primera aproximación a lo que tiene que ver con el tema. Obviamente nos falta trabajar, falta que ustedes se sienten con el material, que lo vean tranquilos, y ahí van a surgir un montón de dudas, porque siempre surgen un montón de dudas, y las vamos a ir trabajando. Y si después del receso y de las mesas necesitamos 2 clases para terminar el tema, vamos a usar 2 clases, o sea, eso ya lo saben, o sea, los tiempos son estimados. Usamos más o menos tiempo dependiendo de cómo vamos avanzando, ¿sí? Y si tenemos que hacer una reunión de Zoom de 2 horas, vamos a hacer una reunión de Zoom de 2 horas. Hoy es como que no tiene sentido meterles 2 horas de Zoom porque les voy a quemar la cabeza 2 horas hablándole de lo mismo y ustedes todavía no se pudieron juntar con el tema para poder mirarlo y visualizarlo. Por eso les quería dar lo que era un general del tema y los puntos que para mí son más importantes, ¿sí? Yo en el transcurso de la semana subo la resolución de la guía para que la tengan y obviamente en vacaciones no, en vacaciones descansemos. Después de las vacaciones, o sea, si van resolviendo me van preguntando, tanto con esto como si les quedaron temas anteriores que no entendieron, ¿sí? Leandro, por ejemplo, me avisó que no se unía porque está terminando los trabajos que debe o que quiere ponerse al día. Entonces, yo quería explicar esto para que les quede y porque, a ver, no me interesa avanzar en un montón de temas y que vayan quedando en el camino. La idea es que vayamos cerrando para que después del receso y de las mesas podamos arrancar todos juntos e ir con los temas más al día, ¿sí? Entonces, tómenselo con calma, no enloquezcan. Cami, no lloré. Gabriela tampoco, y aparte ya saben que si nosotros llegamos a necesitar más tiempo o más explicaciones, siempre está la posibilidad de unirnos por fuera del horario de clase y de conectarnos y de charlarlo y de que les explique lo que necesiten. O sea, eso saben que lo tuvieron el año pasado, lo tuvieron este año, lo van a tener siempre. O sea, los tiempos los manejamos nosotros, ¿sí? Y acá lo importante es que ustedes aprendan. Así que bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Bueno, ¿algo que me quieran preguntar? No, ya están en shock por todo lo que les dije. No, yo sí tengo una pregunta. Sí. La parte que usted había dicho recién que es una confusión, cuando hay doble cadena, ¿para qué lado va? Si está, digamos, si yo tengo horizontal a los carbonos. Si tenés una ¿Cómo sé si la cadena? Si me dice que está en el carbono 2, la ¿cómo sé si está del ramificación izquierdo o del derecho? es indistinta. La ramificación es indistinta. y Y el doble enlace doble enlace.